Como Superintendencia de Electricidad y Combustibles hemos iniciado la etapa de elaboración del informe técnico que da cuenta de un siguiente paso de la etapa de instrucción en el procedimiento de solicitud de caducidad de la concesión de la empresa Enel. Esto porque, constatado en terreno, más recopilado los antecedentes técnicos, lo que debió haber cumplido la empresa con la recuperación total de los clientes no ocurrió. Verificamos, tanto en terreno como a partir de la información de la propia empresa, que no se había cumplido este requerimiento. Por lo tanto, lo que corresponde es la realización de un informe técnico respecto al cumplimiento de todos los aspectos que considera la norma en el sistema eléctrico y cuál es la calidad de suministro que entrega la empresa Enel a sus clientes. ¿Ese informe técnico es para presentarlo como antecedente en el proceso de caducidad? Efectivamente, lo que se elabora es un informe técnico que debe tener y recoger todos los aspectos que debe cumplir la empresa para la entrega del suministro. ¿Esto quiere decir que se avanza al proceso adversarial, a la etapa adversarial? Esto quiere decir que se avanza a una siguiente etapa, de acuerdo a lo que está contenido en la ley, que es la elaboración de un informe técnico, que es el chequeo de todos aquellos aspectos que están contenidos en la normativa para justamente contrastar técnicamente si es efectivo que se cumple con ella. ¿Y ese informe es solo respecto de lo de la empresa Enel o a todas las empresas involucradas? Es respecto de la empresa que ha avanzado al siguiente paso de la solicitud de caducidad de la concesión. ¿Y qué pasa con las otras empresas? Las otras empresas no están en el proceso de caducidad de la concesión, por lo tanto no hay un informe. Lo que la ley asigna en el rol de la superintendencia es contrastar el cumplimiento normativo. Cuando no hay cumplimiento normativo, se formulan cargos y se sanciona. Estamos hablando de que las empresas en general deben cumplir la normativa. El no cumplimiento son motivo de sanción. Las sanciones a las que se exponen las empresas es hasta 10.000 UTA. Por lo tanto, estamos hablando de las empresas en general y estamos hablando de una en particular que está en un proceso de caducidad. Lo que tenemos que averiguar es que si a través de un informe técnico exhaustivo se cumple esta normativa. ¿Cuánto tiempo demora el informe técnico? ¿Ese proceso de informe técnico, cuál es el plazo para ya tener un resultado? Bueno, conocidos otros procesos de otro sector, como es aguas, hemos visto que estos procesos se demoran entre 6 a 18 meses. ¿Por qué? Porque el analizar si una empresa cumple o no cumple tiene que ver con aspectos técnicos que se deben evaluar en algunos casos del 1 de enero al 31 de diciembre, en otros casos en otros periodos, porque estamos hablando de todos los aspectos que considera el llevar adelante el servicio a los clientes. ¿Esto considera, por ejemplo, todos los reclamos que ha habido por parte de los usuarios? ¿Se cruza con los datos que van a ser entregados a través de denuncias de CERNAC y de Chiletienda? Como hemos visto, las empresas deben cumplir varios aspectos normativos. Uno es llegar en un tiempo determinado a un punto de falla, responder a los clientes y dar información respecto de los tiempos de recuperación, mantener la infraestructura despejada en las líneas eléctricas. Adicionalmente, entregar información con completitud y verosimilitud a la autoridad. Esos son al menos 4 aspectos que han sido revisados y han sido sujetos de formulaciones de cargo en varias empresas, pero no es solamente ese el ámbito que se revisa, sino todo aquello que está contenido en las normas. Superintendenta, estamos en vivo para la radio Bio, si nos puede reiterar esta información que acaba de entregar, este inicio de esta siguiente fase de esta elaboración de este informe técnico. Si nos puede especificar bien de qué se trata y en qué consiste. El informe técnico es la etapa que hemos iniciado en que se va a verificar el cumplimiento de la normativa a la que está sujeta la empresa Enel, para luego de realizar este análisis normativo se pueda concluir si efectivamente esta empresa cumple con todos los aspectos para dar calidad y continuidad de suministro a sus clientes. El ultimátum fue el martes a medianoche, estamos ya a viernes, en Lampa aún 300 casas siguen sin suministro eléctrico
el paso del tiempo corre, ¿esto agravaría aún más las sanciones hacia Enel? Las sanciones siguen corriendo, es decir, siguen su curso, se han formulado los cargos, las empresas tienen que presentar sus descargos y la superintendencia analizará el mérito de estas. De seguir con la infracción, se cursarán las multas correspondientes. ¿Puede explicarle bien a los clientes de otras compañías cuál es la diferencia entre lo que está pasando con Enel y lo que pasa con CGE, por ejemplo, u otras en el resto del país? Bueno, la empresa Enel fue solicitada de información los primeros días del evento climático y no informó ni el diagnóstico del avance de la interrupción de suministro, cuántos clientes, dónde estaban situados, y eso durante 2 días en que se le pidió información y que adicionalmente le informara a sus clientes los tiempos de recuperación. Las otras empresas tenían un diagnóstico que podía dar cuenta de cuáles eran los tiempos estimados de recuperación y en aquellos casos que no se pudiera deberían vertir todos sus esfuerzos y recursos para realizarlo. Al no tener la respuesta de la empresa Enel y haberle formulado los 2 primeros días 2 cargos por incumplimiento, cuando efectivamente se hace el reproche normativo una vez, otra vez y otra vez sin respuesta, hay que avanzar a una siguiente etapa. Y esa es la diferencia, porque las otras empresas fueron respondiendo al menos los requerimientos de información. Un momento. Sí. Diego Pardo, vamos a escuchar sus declaraciones. Como se mencionó en otras oportunidades, este procedimiento de caducidad tiene distintas etapas. La primera era la del requerimiento. Se formularon 3 requerimientos. El tercero, efectivamente, con los antecedentes que tenemos hasta el momento, se infringió, y eso significa que nos movemos a la siguiente etapa. La siguiente etapa está caracterizada por la elaboración de un informe técnico que posteriormente ese informe técnico se hace llegar al presidente de la República para que sea él quien tome la decisión final. Este informe técnico incluye, por cierto, la posibilidad de que en esa oportunidad la empresa haga sus descargos sobre la base de la información que se levanta. Hay una auditoría que no solamente incluye los aspectos incorporados en el requerimiento, sino todos los estándares normativos asociados a el servicio público de distribución de electricidad. Una vez se toma una decisión de terminar con el contrato. Ahí llevamos 2 semanas conversando sin electricidad. Lo práctico que también pasa con ellos, la solución que debe llegar pronta para ellos. La solución tiene que llegar pronta para ello, efectivamente. En este momento todavía quedan cerca de 40 personas sin suministro eléctrico correspondiente a los primeros 2 días. Respecto de ellas, estamos verificando que efectivamente se haya hecho materialmente entrega de generadores o de soluciones alternativas. Sin perjuicio de eso, el requerimiento tenía plazos y esos plazos se llegaron a término sin que se cumplieran las condiciones que estaban contempladas en ¿Qué es aquel. lo que viene después de este informe técnico? ¿Se continúa con el proceso de caducidad de la concesión? Este informe técnico es parte del procedimiento de caducidad, es su segunda etapa y por lo tanto es la etapa que corresponde realizar ahora. Posteriormente se verá cómo se siguen las siguientes etapas, que consisten en el envío del informe técnico al presidente de la República. Eso es la duda. ¿Qué pasa después de que ellos hablan de una auditoría y de ahí se ve entonces si finalmente se termina con este contrato o quedan más etapas aún? Para la elaboración del informe, son 3 etapas. La etapa de requerimiento, la etapa en la que vamos a pasar ahora y la etapa posterior, que es la definición del presidente de la República sobre la base de este informe técnico. Este informe técnico incluye, por cierto, una auditoría y esa auditoría es realizada por órganos independientes. ¿Cuál es el plazo para elaborar ese informe? Sabemos que no hay una experiencia anterior de caducidad de concesión, ¿no es cierto? Al menos lo sabemos en el agua potable, también en el servicio eléctrico. El informe técnico, me imagino que ha sido precedido de un estudio hoy día de las características de la contratación de una concesión. ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Cuáles son aquellas razones por las cuales una concesión podría ser dada de baja? Están en la ley. Este informe técnico se hace sobre la base de toda la normativa que involucra la prestación del servicio de distribución eléctrica. Las experiencias que hay en materia de sanitaria también incluyeron la elaboración de este informe técnico en ambos casos que existen, en el caso de Osorno y en el caso de una empresa sanitaria en el norte de nuestro país, que son parte, de los precedentes administrativos que se han tomado en cuenta a la hora de dar este siguiente paso también. ¿Puede dar un ejemplo? Porque una cosa es el informe técnico respecto de cómo ha cumplido la empresa hoy y otra cosa es qué dicen los contratos respecto de cuándo se puede dar
caducado un contrato. Sí, esto no es un contrato de concesión. Los contratos de concesión corresponden a las obras públicas. La prestación de servicios públicos no es un contrato entre dos partes, es un decreto que adjudica un área de concesión sobre la base de un conjunto de normativas que están en la ley. No es precisamente un contrato, sino más bien un acto administrativo con el cual se asigna una concesión de servicio público. ¿Cuándo se puede dar de baja? ¿Qué dice específicamente? La caducidad puede ser uno de los resultados efectivamente de este procedimiento. Pero eso es porque no cumple con lo establecido Efectivamente. en el reglamento. En toda la normativa, incluyendo la ley y el reglamento. Y ese proceso, o sea, para llegar a la caducidad, para decir que en él no sigue, ¿cuánto tiempo puede demorar? ¿Cuánto tiempo también queda de concurso para que alguien más pueda tomar esta responsabilidad? Es un procedimiento que no tiene plazos. Los plazos que uno observa en los expedientes de caducidad llevados anteriormente en el caso de empresas sanitarias duraron entre 6 y 18 meses. Claro, y pese a lo realizado en esa oportunidad, no se logró llevar a cabo el término de la adjudicación de la concesión. Entonces, ¿qué características debe tener para que efectivamente ese proceso pueda llevarse a cabo? ¿Con qué deben no cumplir efectivamente una empresa para que se logre llevar a cabo un proceso de quitar la adjudicación de la concesión, dado que, por ejemplo, en el caso de Osorno no se cumplió? En el caso de Osorno, no estoy entendiendo la pregunta. Ya, la pregunta tiene que ver con cuánto tiene que pasar o qué dice el proceso de adjudicación que tiene que suceder para que esa adjudicación sea quitada o sea Lo que pasa es que el cumplimiento de la normativa se determina en el expediente, no se puede anticipar antes de llevar adelante un expediente si es que esa normativa se ha incumplido o no incumplido. Es algo que precisamente se hace durante ese informe técnico. El informe técnico lo que hace es hacerle una recomendación al presidente de la República. Y esa recomendación puede ser caducar la concesión o no caducarla. Y en el caso de caducarla, por las razones que en él se exprese. Ahora sí, perdón. El informe técnico también lleva a cabo a todas las personas que se les está yendo la luz de forma intermitente, ¿no? Porque claro, tenemos en Lampa, según lo que vi recién en SEC, 286 clientes sin luz. De esos muchos están desde el día 1 sin luz, pero otros tienen luz intermitente. Nosotros hemos ido a Lampa todos los días y vemos que dicen, o sea, sí, ayer tuve luz un ratito, hoy no tengo luz. Entonces me imagino que esos antecedentes también son importantes para el informe técnico. Sí, incluye todos los infracciones a los estándares de servicio, incluyendo aquella específicamente, como también la falta completa, digamos, de suministro. En el caso de la cantidad de personas que se mantienen sin suministro, son cerca de 40 las que corresponden a los días 1 y 2 del Frente de Mal Tiempo. Dentro de esas infracciones van a ser solamente revisadas en la región metropolitana, porque también hay personas de regiones que dicen que desde el sistema estatal tampoco cuenta con electricidad. ¿También se va a hacer ese informe en lugares fuera de la región metropolitana? Bio de hecho está con 5.000 clientes. Lo que pasa es que es importante tener en cuenta que lo que muestra la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles es la información actual. No muestra la antigüedad en los cortes de suministro de las personas. Las fallas correspondientes a los días 1 y 2 de agosto, de esas, en la región metropolitana quedan cerca de 40, en la región de la Araucanía quedan cerca de 150, si no me equivoco, y esas son las únicas que quedan respecto de los días 1 y 2 del sistema frontal. Sin perjuicio de eso, déjeme ir una pregunta. Respecto de todas las infracciones a lo largo del país, hay sanciones en curso. El informe técnico corresponde a la segunda etapa de un proceso de caducidad que únicamente involucra a la distribuidora en él. Respecto de las otras infracciones que han ocurrido a lo largo del país, hay procesos sancionatorios también en curso. Ministro, pero usted mencionaba el otro día el caso de Codiner, en la región de la Araucanía. Dice que hay 150 clientes sin luz y ellos llevan más de 15 días sin suministro. ¿En qué han cumplido? ¿Cuál es la diferencia con Enel? ¿Por qué no se inicia el proceso de caducidad con esa empresa? Lo que solicitó el delegado de la Araucanía fue comenzar el estudio del proceso de caducidad, y eso es lo que estamos haciendo. En el caso en particular de Codiner, el delegado, a través de otras distribuidoras que están operando en la región, está viendo la manera de reforzar las cuadrillas de respuesta de tal manera de recuperar el servicio lo antes posible. Insisto que la preocupación del Gobierno es cerrar esta brecha de suministro lo antes posible, sin perjuicio de que para ello se utilizan todas
todas las herramientas que están en el ordenamiento jurídico, incluyendo, por tanto, el estudio de una concesión de caducidad en el caso de Codina. ¿Contacto con las matrices de ENEL, SGNE, precisamente por esta situación? Por ejemplo, ¿tenía contacto con el propio gobierno italiano, incluso en el caso de ENEL? En el caso del gobierno italiano se hicieron gestiones diplomáticas a través del embajador Vivaldi, y esas gestiones diplomáticas también están en curso, por cierto. Ministro, el delegado esta mañana hablaba de entregar a las personas que siguen sin suministro eléctrico generadores de energía, que será otra medida que habían tomado, que se iba a fiscalizar. Luego dijo que iban a la reunión en Senapred. ¿Se pudo constatar que en él está entregando generadores? Efectivamente, eso es un desarrollo que está ocurriendo. En estos momentos el personal de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, los fiscalizadores, están en terreno verificando no solamente que hayan recibido el generador, sino que este generador tenga combustible, que hayan recibido una capacitación y para poder operarlo y que efectivamente esa solución esté funcionando. Quiero pedir autorización solamente para precisar un poco más la pregunta, porque está la sensación de que iniciar un proceso de revisión de la concesión puede ser inútil dadas las experiencias anteriores. ¿Qué tiene que llegar a demostrarse, considerando las experiencias anteriores, para dar de baja una asignación de una concesión? Y si puede dar, por favor, ejemplos concretos de lo que se exige. No me corresponde dar ejemplos concretos de lo que se exige. ¿Qué tiene que llegar a pasar? Lo que le corresponde al gobierno es llevar adelante los procesos con el máximo rigor y responsabilidad. Esto es un proceso que está en curso, por lo tanto no me corresponde a mí, porque además es un informe que hace la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, anticipar juicios sobre lo que está ocurriendo en esta materia. Este es un proceso reglado que tiene 3 etapas. La primera de ellas incluía un requerimiento que se infringió, por lo tanto nos pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de elaboración de este informe técnico, y esa es la etapa en la que estamos actualmente. No me corresponde a mí elaborar más allá del destino de una etapa que está en curso. ¿Ministros se comunicaron con Enel para darle a conocer esta decisión? Nosotros hemos estado permanentemente en comunicaciones con la compañía y por cierto que también se le notificará de los actos administrativos que corresponden una vez que esto esté firmado. Ministro, el tema de las fases adversariales es una cosa de cómo llamamos ahora el proceso de elaboración de informes y luego la tercera etapa de que el presidente se pronuncie, ¿son parte de eso? Efectivamente, 3 etapas. La primera etapa constituía un requerimiento que tomaba la forma de ultimátum. Hubieron 3 requerimientos, el último de ellos se incumplió. Ahora vamos a la segunda etapa. Esta segunda etapa se centra en la elaboración de un informe técnico por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y en ese informe técnico la empresa podrá hacer sus descargos. Muchas gracias.